Bien, les doy la bienvenida a todos y a todas. Estamos dando inicio a un nuevo ciclo de entrevistas enmarcada en la sección Voces de la página Educación Física en Debate. Este ciclo que inicia hoy tiene como eje central la gestión en educación física, por lo que vamos a recorrer diferentes aspectos de la gestión y las relaciones de la misma con otros puntos del campo de la educación física, con la idea de poner a disposición charlas con diferentes referentes, con los que abordaremos desde diferentes ópticas y lugares la gestión en el campo de la educación física. Para dar inicio a este ciclo, hoy vamos a hablar con Eduardo Galac y abordaremos como una temática vertebradora la creación del profesorado de educación física y la licenciatura en educación física en la Universidad Pedagógica, en la UNIPE, como un desafío desde la gestión en una realidad complicada para la educación pública argentina. Para dar cuenta un poco desde lo formal de la formación y trayectoria de Eduardo, podemos decir que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, tiene un postdoctorado en Educación, Conocimiento e Integración Social por la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, es magíster en Educación Corporal por la UNLP, profesor de Educación Física también por la UNLP, ejerce la docencia en la UNIPE y en la Universidad Nacional de La Plata en carreras de grado y posgrado. Es miembro del Centro Interdisciplinario Cuerpo, Educación y Sociedad, perteneciente a la UNLP. Es compilador de varios libros, autor de numerosos capítulos de libros y artículos publicados en diferentes medios indexados en Argentina y Latinoamérica. Fue director de proyectos de investigación, miembro de diferentes equipos de investigación. Es investigador, recientemente obtuvo el grado de investigador CONICET categoría independiente. Y bueno, además de estas cuestiones formales y dejando aclarado la diferencia de edad, que yo estudié muy de grande, en algún momento también lo tuve como profesor colaborador en la licenciatura por la Universidad Nacional de La Plata que cursé. Así que bueno, Edu, te doy la bienvenida, un gusto tenerte acá para esta charla. Espero que puedas sentirte lo más cómodo posible. No, el agradecido soy yo, Gus, por esta invitación, felicitarte por la página, por este emprendimiento. Es necesario no solo seguir produciendo conocimientos, sino también divulgarlos y este tipo de diálogos que estás estableciendo me parecen muy ricos, así que feliz de poder estar acá, dialogar desde donde pueda en lo que tiene que ver con la educación física en la UNIP, en la Universidad Pedagógica Nacional, y a disposición para establecer esta charla. Bien, una particularidad que tiene la UNIPE, que es básicamente lo que nos tiene acá, pensando desde la gestión, es que tiene dos carreras en relación al campo de la educación física nueva, la licenciatura en educación física y mucho más reciente el profesorado en educación física. Así que, bueno, quería que me cuentes un poco hace cuánto fueron creadas las carreras, dentro de qué facultad están, si fueron pensadas como para satisfacer ciertas demandas que había o en realidad fueron pensadas para generar cierto interés. Un poco, en general, la presencia de estas dos carreras adentro de la UNIPE para, bueno, a partir de ahí empezar a deshilar un poco algunos otros temas. Perfecto. Mira, el inicio, la génesis de todo esto que les voy a contar tiene que ver con, en principio, la generosidad de Jorge Gómez, quien fue convocado por parte de la UNIPE, particularmente por Adriana Puigros, para empezar a desarrollar un área en educación física dentro de la UNIPE. La UNIPE es una universidad que tiene como característica que es una universidad cuyo eje central está puesto en lo educativo. Adriana Puigros, quien ha sido responsable máxima
de la creación de esta universidad, que en principio nació como universidad provincial de la provincia de Buenos Aires y después se federalizó, se hizo universidad nacional. Lo convoca a Jorge Gómez porque, bueno, la educación física, que intuyo que después vamos a dialogar bastante sobre esto, pero la educación física, que tiene distintas perspectivas que pueden ser leídas desde distintos campos, hay una fundamental que es el campo educativo. Y entonces se empieza a generar ese área de educación física. Todo esto nació en principio como una invitación a una charla virtual que me hizo a mí, a Leonardo Gómez y a Ivana Rivero. Y de esa charla virtual que hicimos allá por el 2021, surgió la invitación por parte de la UNIPE de que presentemos un proyecto de licenciatura en educación física y de profesorado. En realidad, de licenciatura como ciclo curricular complementario, o sea, para otorgar el título de licenciado o licenciada a quienes ya tenían el título de profesores o profesoras y un profesorado. La licenciatura se puso rápidamente en marcha, fue casi no voy a decir automático porque la gestión nunca lo es, pero quiero decir, se presentó, se aprobó y se pone en marcha. El profesorado sí tuvo una demora, ustedes pueden imaginar por qué, porque la construcción de un profesorado conlleva otro tipo de reglamentaciones, de erogaciones de dinero, de espacios físicos, etcétera. Y entonces nació en el 2022 la primera cohorte del ciclo curricular complementario de licenciatura en educación física. Ahí fui nombrado como el director, el coordinador del área de educación física por la generosidad de Jorge, que en ese momento se estaba jubilando. Obviamente igual participó como docente, y empezamos a trabajar en un ciclo curricular complementario de licenciatura en educación física que funciona todavía en convenio con la provincia de Santa Cruz. La UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, es una universidad pública, es gratuita y trabaja con convenios con universidades, perdón, con instituciones públicas o organismos oficiales. O sea, quiero decir, pueden ser sindicatos, pero también, en este caso, municipios o, digo, como en este caso, la provincia de Santa Cruz. Elaboran un convenio, o sea, la provincia de Santa Cruz identifica: tenemos un déficit en cuanto a la titulación de licenciados y licenciadas en educación física, y ahí nos convocan para desarrollar la inscripción y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estos 2 años y medio que implica el ciclo curricular complementario. Eso funciona desde 2022. En mediados de 2023 recibimos la excelente noticia de que la UNIPE, que tenía una sede física, bueno, el ciclo curricular complementario es importante decir, como es en Santa Cruz, y por el tipo de territorio de Santa Cruz, termina siendo un ciclo curricular complementario virtual. Digo, las dificultades de traslado, etcétera, hacen eso. Y como les decía, 2022, el 2023, perdón, se abre la posibilidad de que en una de las sedes físicas que tiene la UNIPE en la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, bien cerquita a la capital federal, la posibilidad de abrir el profesorado. Profesorado que en estos momentos estamos terminando recién lo que sería el primer año, porque comenzamos en agosto del año pasado. Así que está todavía en principio desde de su desarrollo, pero muy felices de poder tener tanto el ciclo curricular complementario como el profesorado. Bien, esto de ser nuevo, de ser novedoso, de estar recién en creación, genera ciertas particularidades, más allá de la autarquía universitaria, que va por fuera de lo que normalmente los profesorados en los institutos de educación superior son, que están bajo la órbita del Infod, o lo que era el Infod, o lo que fue. Pero más allá de esta autarquía, al ser nueva, hacer carreras nuevas, al estar en creación, ¿considerás que tienen alguna
particularidades que lo pueden distinguir de aquellas carreras que también traen dentro de su peso la historia, la evolución, los orígenes, las tradiciones. ¿Considerás algunas características como particulares tanto en una o en otra de las carreras que puede diferenciar de otras? Sí, hay un punto de partida que tiene que ver con el hecho de pertenecer a la Universidad Pedagógica Nacional. Por ende, eso ya lega que todas las perspectivas están puestas desde un punto de vista pedagógico. Entonces, le damos mucha importancia, o sea, quiero decir, por supuesto, se dialogan sobre los deportes, pero se dialoga sobre la enseñanza de los deportes, se pone el eje en eso, no tiene que ver con la práctica, que muchas veces ciertas tradiciones de ciertas formaciones superiores tienden a pensar al futuro o futura profesora o profesor de educación física como alguien que tenga que saber hacer. No, la UNIPE tiene claramente una perspectiva pedagógica de entrada, que hace que también tenga ciertas materias que son comunes a todas las carreras, entonces hacen que los estudiantes y las estudiantes de educación física compartan con otras carreras pedagógicas, desde ciencias de la educación hasta la enseñanza de la matemática, la enseñanza de las ciencias sociales, de las ciencias naturales. Quiero decir, las distintas ramas que ocupa el campo pedagógico, hay ciertas materias que son comunes, se le llaman las formación general, así aparecen en el tronco, y que se comparte con docentes de otras áreas. Eso enriquece mucho la trayectoria formativa porque hace ver que ciertos problemas que tenemos en educación física son específicos, por ejemplo, el lugar donde ocurre el aula es algo que la clase es algo que nos caracteriza, la mayoría trabajan en un aula, nosotros en un patio, digo, eso no es ni mejor ni peor, es diferente, pero también hay ciertas problemáticas que nos atraviesan de distintas maneras. La enseñanza en los distintos niveles, la enseñanza en primaria, en jardín o en secundaria, tiene sus elementos, sus condimentos que caracterizan a la escuela como su conjunto, no solamente como la clase y esos minutos que estamos enfrente al aula. Entonces, hay una primera condición que sí nos caracteriza por el hecho de de ser parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Y lo que tiene que ver también con el profesorado, el hecho de ser nuevos es, bueno, primero tuvimos que poner en marcha primero aquellas materias que implicaban cierto compromiso más teórico o de formación general, antes que otras materias que tienen que ver con las prácticas deportivas, gímnicas o lúdicas de recreación. Y eso tuvo que ver con ciertas cuestiones presupuestarias que tiene la UNIPE. La UNIPE no escapa a la realidad nacional, al contrario, es una universidad que desde su nacimiento ha tenido muchísimas críticas por una mala lectura de ideología política, de pensar de que por haber nacido en un contexto, en el contexto de gobiernos kirchneristas, es una universidad, como muchas veces se la tilda, de una universidad kirchnerista. Puedo asegurar de que conviven diversas opiniones y nadie pide carnet de afiliado a ningún partido político. Es una universidad donde participan docentes y justamente como la docencia es una actividad política, aparecen ciertas cuestiones políticas, pero lamentablemente está esa visión. Entonces tuvo enormes recortes en la Universidad Pedagógica Nacional que hicieron que se posponga. Recién este año pudimos empezar con ciertas materias del naciente campo de deportes. Eso también es importante, es algo que recién están haciendo ahí en la sede de Pilar. También una cuestión que podría decir que caracteriza, digo, no soy de quienes crean que haya mejor o peor entre la clase presencial o la clase virtual. Sí creo que hay características, ¿no? De cada una de ellas, hay cuestiones para mejor y para peor. El hecho de la licenciatura, haber sido virtual, nos permitió una federalización en cuanto a los docentes que conllevó, no fue algo buscado, pero sí manifestado, diversas perspectivas, diversas opiniones. Primero,
las realidades escolares de docentes en la provincia de Santa Cruz son bien diferentes de las que puedo tener yo acá en La Plata o vos ahí en el Chaco. Digo, las cuestiones climáticas ya de por sí cambian muchísimo el tipo de prácticas profesionales. Quiero decir, hemos trabajado sobre ciertos contenidos ligados a vida en la naturaleza y mis experiencias como profesor de educación física en vida en la naturaleza son muy diferentes de las que tienen allá. De hecho, justamente uno de los puntos de partida que muchas veces usamos es qué es eso que llamamos naturaleza, y ahí se construyen un conjunto de dimensiones muy interesantes para pensar qué significa un niño, ¿no? O sea, la naturaleza niño, el cuerpo, digo, que muchas veces decimos que es algo natural. Bueno, ahí aparecen un conjunto de dimensiones. Bueno, la cuestión de la virtualidad y tener la posibilidad de docentes que estén en distintos tipos de territorios, digo, de Ivana Rivero en Córdoba, bueno, no quiero ponerme a nombrar para no olvidarme de nadie, pero las distintas realidades en distintos contextos hace que se enriquezcan las discusiones porque estamos mirando lo mismo, la educación física, y desmitificamos esa idea de que exista la educación física como una práctica homogénea y podemos pensar. Y enriqueciendo esto que acabo de decir, es que trabajamos con docentes recibidos que muchas veces tienen años de experiencia en el patio, que lo que están buscando es seguir pensando sus prácticas, nada más enriquecedor que eso. Y entonces en ese debate con los docentes, la verdad que se retroalimenta muchísimo. Entonces, son esas algunas de las particularidades que puedo identificar de estas nuevas carreras que, insisto, además, que se mantengan en el tiempo y ojalá podamos en algún momento hablar de viejas. Y como toda institución, arrastra tradiciones ajenas de la educación física y construye las nuevas, pero eso solo vamos a poder hablarlo en un par de años o más. Qué loco y cuánto daño es la utilización del etiquetado, ¿no? Como una de las herramientas, como una de las tantas herramientas para atacar a la educación, ¿no? Plantear por el momento en que fue creada una universidad, etiquetarla, lo que hace más fácil atacarla, ¿no? Ujú. Digo, se me ocurrió ese paréntesis porque tiene mucho que ver esta cuestión, la cuestión política con la gestión, ¿no? La política y la gestión ahí unidas. Vos planteabas esto de lo nuevo y de que veremos más adelante cuando eso nuevo se transforme en algo ya de tiempo atrás o viejo, cómo va evolucionando, qué es lo que pasa. ¿Vos considerás ahí que la formación como instancia, como un dispositivo, eh, puede tender a la ruptura de ciertas cuestiones en el campo? ¿O considerás que sigue siendo una utopía pensar que la formación deje de ser una instancia que reproduzca esto que vos planteabas hoy, que van entrando de otros lados de la historia, arrastrando algunas cuestiones? Digo, ¿ustedes están pensando como ser carreras nuevas en este contexto poder ser una instancia de ruptura de algunas cuestiones que se vienen naturalizando y repitiendo hace mucho tiempo? O no está dentro del espíritu de pensar en general las carreras estas nuevas en el campo? Mira, nosotros desde UNIPE, insisto, junto con Leo Gómez y con Ivana Rivero, que somos el equipo de coordinación, en general tenemos esta misma charla, digo, respecto de qué de lo tradicional y qué de ciertas rupturas, y sobre todo cómo hacer para que las rupturas que nosotros hemos tenido, somos tres personas que hemos desarrollado nuestras investigaciones, que tenemos título de doctorado, digo, quiero decir que tenemos nuestro recorrido, tampoco hacer que nuestra manera de pensar sea la manera de pensar del otro. Digo, nada peor que un sentido crítico que se solidifique y se transforme en una nueva tradición dura, ¿no? Y entonces a mí me gusta siempre traer a colación de este tipo de preguntas una vieja idea de Hannah Arendt, una filósofa alemana de mitad del siglo XX,
que sostenía que mientras que la escuela tiene que ser el lugar de conservación de la cultura, tiene por mandato social conservar la cultura, presentarla a las nuevas generaciones, lo que esta generación valora como el conocimiento, mientras que la escuela tiene que ser conservadora, la educación tiene que ser radical. O sea, el gesto de transmitir un saber tiene que propiciar a que las nuevas generaciones transformen aquello que les queremos conservar. O sea, les demos las herramientas para que sean críticos y la transformen. Por supuesto, toda generación quiere que se mantengan cosas y las que se transformen son las que nosotros pensamos que son para mejor, ¿no? Una perspectiva mucho más abierta, más integradora, que contemple las diversidades. Digo, esas son todas ideas que nosotros hemos construido y que nos gustaría que las generaciones que vienen que sean. Las nuevas generaciones harán lo que quieran, lo que puedan, etc. Pero bueno, sobre esta idea, Hannah Arendt, de la escuela como conservadora y la educación como radical, es un punto de partida que a nosotros nos parece para las carreras que venimos estableciendo dentro del marco de la UNIPE. Quiero decir, presentarles a los y las estudiantes aquellos saberes que fuimos construyendo. Tenemos como mandato tratar, sin forzar, pero tratar de que los programas incluyan la mayor cantidad de referencias bibliográficas de profesores y profesoras de educación física latinoamericanos, cierta paridad de género, ciertas cuestiones que, aunque sean gestos mínimos, no lo son en la historia, pero también, digo, leer la educación física desde nuestras lecturas, ¿no? Desde de lo que pasa en otros contextos, sin desconocer otros contextos. No es que tengamos más verdad o menos verdad, es simplemente esos puntos de partida, quiero decir, para dar herramientas para que piensen sus prácticas. Esto es muchísimo más evidente en el ciclo curricular complementario, que ya trabajamos con docentes que tienen años de patio, como le decimos en la jerga de educación física. Eh, digo, la licenciatura se termina no con una tesis académica, que bien podría ser, sino con lo que nosotros llamamos, que esto es un mandato obligatorio de UNIPE, no es nuestro, sino es así la lógica de UNIPE, que es un trabajo final integrador en el cual se parta de problemáticas que los propios docentes están teniendo en sus aulas para reflexionar. Digo, y me parece nada mejor que dar herramientas para pensar sobre las prácticas que tenemos. Y la última cuestión, la última consideración que puedo hacer al respecto de lo que me estás preguntando, es que no es casualidad, esto fue una insistencia UNIPE, otra vez, no nos vamos a rogar eso, sino que es insistencia UNIPE, no es casualidad que simultáneamente que se puso en marcha el ciclo curricular complementario, ahí en el 2022, se puso en marcha el primer proyecto de investigación en educación física. Fue, no voy a decir una obligatoriedad porque no lo fue así, pero sí fue bueno, ok, van a poner en marcha, tiene que haber un proyecto de investigación. El proyecto de investigación se llama Formación Superior en Educación Física, que intenta realizar un mapeamiento de la formación superior, primero universitaria y después de instituciones terciarias. No tiene que ver con una cuestión de orden de importancia, sino de dificultad de poder desarrollar. Eh, y entonces quiero decir, no es solamente una reproducción de las ideas a través de la formación superior, sino también producir ideas, producir saberes. Ese es un mandato fuerte que tiene la UNIPE. Entonces, digo, para redondear la respuesta a la pregunta que me haces, diría, en principio, que como Galeano sostenía, las utopías nos sirven para seguir caminando y seguimos caminando pensando en no dar respuesta a las preguntas que tienen los docentes, sino tratar de dar nuevas preguntas a las prácticas que ellos realizan. No pretendemos de ninguna manera establecer una verdad absoluta ni transmitir una verdad absoluta, sino construir perspectivas críticas junto con quienes participan del profesorado y la licenciatura. Sí, pero qué bueno tener, aprovechar bien y estar pensando en estos grados de libertad que genera lo novedoso, que sean nuevas las carreras, digo, poder aprovecharlo con la mejor intención, ¿no? Porque se generan ciertos grados de libertad que a veces pueden aprovecharse o no, y veo que
desde la posición de donde ustedes están como muy concentrados en tratar de aprovechar al máximo, ¿no? Estos grados de libertad. Vos ahí hacías referencia a la cuestión de los institutos. Normalmente hay en el sentido común, o no, no tanto en el sentido común, sino también vos en algún momento lo planteabas en algunos de tus trabajos, los institutos nacen como un lugar en donde se plantea la aplicación de la educación física y las universidades quizás en otro lugar que tiene que ver con la investigación, con la generación de saberes. Nos planteabas la intencionalidad pedagógica que tiene la carrera y que ustedes han reproducido muy bien. Digo, ¿pensás que estas carreras tienen la intención de acercar esas dos posiciones de esa idea aplicativa que tenían los institutos de educación superior y la de las universidades de investigar, de generar conocimiento? ¿Hay ahí una intención clara de acercar estas posiciones con estas carreras? Sí, a ver, en principio, esto que bien señalás como una cierta dimensión simbólica de la educación física es una creencia generalizada que durante mucho tiempo tuvo efecto. O sea, las creencias funcionan porque muchas veces tienen cierto grado de verdad. Aunque esa distinción en los últimos tiempos en muchos casos se viene borrando, en otros no. Respecto de los institutos más ligados a cierto saber técnico del cómo hacer y las universidades ligadas a eso mismo, más quizás producir ciertos conocimientos, extensión y otras dimensiones que tiene, que eso tiene que ver casi con un mandato inicial. El instituto tiene por mandato burocrático funcional la docencia, y la universidad tiene la docencia, la investigación y la extensión. O sea, eso se configura universos diferentes. Eso no significa que las prácticas de uno u otro sean mejor, son características que portan cada una de ellas. A ver, hay una cuestión bien interesante en lo que vos señalás ahora, que me parece. Primero, en el caso del ciclo curricular complementario son docentes, en su gran mayoría, si no me equivoco, tenemos solo dos casos que estudiaron en la universidad, el resto estudiaron en instituciones terciarias. Eh, y no notamos en absoluto una suerte, no sé, de golpe, de pasaje de una instancia a la otra. Digo, esas cuestiones fluyen. Quiero decir, muchas veces eso que señalabas, insisto, muy bien, es algo más institucional que en el ejercicio de la docencia. O sea, son las instituciones que tienen un mandato, pero después el docente se enfrenta a las mismas preguntas y encuentra respuestas desde dos mecanismos diferentes. Quizás uno más desde el ensayo y el error y el otro más desde cierta construcción más teórico-conceptual, pero las preguntas son las mismas. Entonces, tenemos un universo de docentes, en su mayoría, egresados de instituciones terciarias, que rápidamente se amalgamaron con ciertas perspectivas de la universidad. Y en el caso de la carrera del profesorado presencial que dirige Leo Gómez ahí en Pilar, la verdad diría todavía no tengo la posibilidad de hacer ningún tipo de evaluación, más que decir que la mayoría de las personas que estudian ahí, insisto, por ser presencial, son personas de la zona en un contexto en el cual no hay otra universidad que tenga carrera de educación física, y entonces nuclea lo que otros hubiesen ido a instituciones terciarias, terminan yendo a estudiar ahí. En muchos casos, primera generación universitaria, lo cual para nosotros es motivo de orgullo, reconocer el lugar de la universidad, sobre todo por su condición de pública gratuita, de ascenso social, ¿no? Eso es fundamental para nosotros, pensar, no perder esa clásica idea de la universidad como posibilidad de ascenso social. Lo único que me gustaría sumar a tu pregunta tiene que ver, a ver, con esa condición técnica de los institutos, con esa condición de las universidades de producción de saberes. Yo sumaría algo más, que la UNIPE
se ha dado cuenta, la UNIPE ya tiene varios años, pero en los últimos años, diría en los últimos 4 años, se ha dado cuenta que es algo, una deuda de las universidades, que es la divulgación. Las universidades, muchas muy importantes, han desarrollado enormes avances científicos. Puedo hablar de la UNLP porque también trabajo ahí, como bien has mencionado. Quiero decir, la Universidad Nacional de La Plata concentra, según el proyecto, el programa de incentivos, que era el programa que acoplaba el proyecto de investigación, concentraba el 80% de las investigaciones en educación física de todo el país. Lo cual, digo, eso es una concentración enorme para un país tan rico y vasto como el nuestro. Y sin embargo, si vos te dirigías a otros centros, no llega, y agarrabas un programa de una materia, no había un 80%. Entonces, una cuestión que rápidamente se puede analizar es que en La Plata se producen muchos saberes, pero no llegan a todos los lugares. Y muchas veces quedan circunscritos en la propia institución. De la misma manera, como si fuese la otra cara de la moneda, instituciones menores, y con lo de menor no es un calificativo de cualidad, quiero decir, no tan grande como una universidad, un instituto, también tiene sus producciones que muchas veces quedan en el apunte de cátedra, en la lectura interna, que no se divulga, que para nada eso hace que sea una cuestión mala, pero quiero decir, en educación física se viene investigando mucho y muy bien, a pesar de la creencia del sentido común que se hace. El gran problema es el de la divulgación. En educación física tenemos mala divulgación de los saberes que hemos producido. Por solo poner un ejemplo, pongo un ejemplo, Brasil. Brasil es cierto, es 4 veces más grande, pero por solo poner un ejemplo, la cantidad de revistas en educación física en Brasil triplica, cuatriplica la cantidad que tenemos acá para divulgar los saberes que nosotros hacemos. Y en ese sentido, digo, no mirando educación física, mirando en general, la UNIPE se dio cuenta que en la educación se producen saberes, pero muchas veces quedan en el ámbito de las propias universidades. Y entonces, por ejemplo, tiene 2 veces al año lo que se llaman la semana virtual, en el cual todas las carreras, todas las áreas organizan charlas de diverso tipo, totalmente abiertas, transmitidas por YouTube. Y nosotros en el área de educación física eso lo usamos como nuestro faro cada año. Ahora aprovecho a decir, del 5 al 9 de agosto va a ser la próxima. El 6 de agosto tenemos nuestra mesa en la cual vamos a hablar justamente de revistas científicas en educación física. Si no, si quieren ver las anteriores, ya vamos, si no me equivoco, 8 mesas de esto. Están todas en YouTube. Entran al canal de YouTube de UNIPE y ahí están todas las mesas que hemos desarrollado en educación física. Y lo que tiene de interesante es que se divulga mucho de la producción que se hace, que es una de las cuestiones, uno de los déficits que hemos tenido en educación y en educación física, de que muchas veces se aísla el saber científico pedagógico, el saber científico universitario de la realidad del patio, del aula. Y en ese sentido, la UNIPE tiene una muy interesante mirada para también favorecer la divulgación, no solo en cánones científicos de revista académica, sino también en el lenguaje más llano, más de llegada al colega. Sí, justo iba a preguntarte si esos ciclos eran parte de la política pensada para esto, así que bueno, te adelantaste. Bueno, como te había comentado, esta entrevista sale en tiempo asincrónico, espero que salga antes de esa fecha, pero de todas maneras puede servir si no sale antes para poder pensar que esto está en funcionamiento y que es necesario. Y esta dentro de la política de difusión, aparte de las políticas de difusión, pensando en el contexto tan complicado que estamos hablando y que venimos charlando desde hoy, ¿qué otras medidas desde la gestión, desde el aspecto político, está llevando adelante la UNIPE y estas dos carreras nuevas como para poder sostenerse en este maremoto donde
por todos lados estamos siendo atacados de la educación pública. Algunas políticas o acciones particulares que vos puedas contarnos en ese sentido? Mira, arranco por un costado no tan positivo para llegar a algo más positivo. Una de las cuestiones que nos atraviesan en la actualidad tiene que ver con una superposición laboral constante. Una cuestión que uno puede rápidamente darse cuenta en el ámbito educativo es que los y las docentes estamos trabajando más, cobrando peor. No estamos en un proceso de recesión laboral en el cual hay menos empleo. Hay empleo, pero ese empleo no alcanza. Entonces, eso hace que muchos de los y las estudiantes tengan que dejar las carreras, no porque no quieran seguir, sino porque no les da el tiempo físico material. Nosotros en la UNIPE sabemos de esa realidad y lo que venimos desarrollando desde el principio de este semestre, que es cuando se acentuó todo esto, es favorecer una comunicación lo más fluida posible con las y los estudiantes. Flexibilizar ciertas cuestiones que a veces las universidades grandes no pueden flexibilizar, ¿no? Mesas de finales, bueno, posibilidad de mesas especiales, de una rectificación de un acta porque alguien entregó una semana más tarde un trabajo. Eso, educación física, pero voy a hablar de un IPE en general, tiene casi como tatuado un mandato que es acá lo que se prioriza es que la gente quiera venir a aprender y a estudiar. Y si hay algún tipo de situación en la cual alguien no pudo entregar un trabajo, un final, lo que se puede dialogar. Desde el área de educación física, nosotros tenemos un diálogo constante con los y las estudiantes, en el cual tratamos de solucionar las situaciones. Ahora no, porque ya vendría a ser las dos cohortes, ya están bien en marcha, pero en los dos primeros años de cada cohorte tenían un tutor local, la provincia puso un tutor local que permitía un diálogo hasta por WhatsApp, o sea, un diálogo mucho más directo y automático. Eso respecto del área de educación física. Y respecto de UNIPE, UNIPE tiene una, tiene la posibilidad de presencial o virtualmente una rápida comunicación con lo que es el departamento de alumnos, que es el que soluciona, es el primer filtro, por decirlo de alguna manera, que soluciona algunas cuestiones ligadas a el pasar una nota, pedir una nota de excepción, una cuestión que esto es casi literal. En los primeros 2 años como coordinador de la carrera, solo tuve que hacer una vez un certificado por alguien que iba a rendir para poder justificar la ausencia de un trabajo. ¿Por qué? Porque no era porque la gente no trabajaba, era porque podíamos la posibilidad, profe, yo en ese momento trabajo. Ok, entonces buscamos otro momento para la mesa, digo, teníamos flexibilidad de eso. Eso ya es imposible combinar horarios entre docentes y estudiantes porque los estudiantes trabajan mucho tiempo de su horario semanal. Entonces, este año tuve que hacer una cantidad impresionante de certificados por rendir exámenes para poder justificar una inasistencia en su trabajo para poder rendir. Por suerte también tenemos docentes en su mayoría que tienen trabajo en escuelas públicas y todo ese tramiterío burocrático ayuda un montón. Pero quiero decir, tenemos como una suerte de mandato fundacional la idea de, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, en mi caso de La Plata a Santa Cruz, eh, tener la mayor cercanía en la comunicación posible. Y una sensibilidad de poder entender que quienes están estudiando, por lo menos en el ciclo curricular complementario, no están buscando quizás el título habilitante como puede pasar en un profesorado, que tampoco estaría mal. Están buscando pensar sus prácticas y eso me parece que tiene que ser sostenido, valorado y reconocido
y buscando las alternativas siempre posibles para que ello no se discontinúe. Esas han sido las políticas que hemos tenido en este contexto realmente muy incierto. Digo, una de las características de esta época es esa incertidumbre, esa incerteza de qué es lo que va a pasar. Y entonces uno no toma decisiones porque no sabe qué va a venir. Y entonces la decisión no tomada es ya una decisión y eso complica. Bueno, no somos ajenos a la realidad que nos circunscribe. Lamentablemente, la educación está siendo atacada de distintos lugares, la educación física también. Y es importante este tipo de encuentros como esta charla, pero también seguir sosteniendo la formación superior en todos sus aspectos. ¿Y ahí te parece que se genera una tensión bastante complicada de saldar entre poder crecer y poder seguir sosteniendo esta cercanía que hoy es como una posibilidad dentro de lo que, como vos llamabas hoy, dentro de una institución todavía chica, nueva? ¿Crees que ahí hay una tensión que se puede generar y cómo se podría salvar eso en la medida en que la universidad vaya creciendo justamente por este tipo de políticas de acercarse y de sostener? Que requieren más tiempo, más presupuesto, más docentes. Digo, hay pensado ya como una red para poder sostener esta tensión o esta contradicción que podría generarse. Mira, un IPE en ese sentido, y no solo para educación física, esto que voy a decir es un IPE como mandato, procuran no realizar carreras masivas. Con nosotros tiene un conflicto. Educación física es masiva. Donde vayas va a haber mucha gente. Eso ya me lo han planteado de esa manera. Digo, la semana virtual siempre somos de las charlas, de las charlas de las áreas. Obviamente las conferencias que viene gente muy renombrada son hipermiradas, pero de nuestras charlas somos muy masivos en todo lo que hacemos. Bueno, UNIPE es muy celosa de que se desborde esa masividad porque no pretende ser un expendio de títulos en absoluto, pretende que podamos dar cuenta de la realidad de los estudiantes, de que podamos trabajar junto con ellos en su formación superior y entonces abre cohortes eh, realistas, vamos a decir así, con posibilidad de un diálogo fluido con la coordinación, que se puedan acomodar. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con las clases virtuales, atiende al contexto actual y entonces no hay una obligatoriedad en todas las clases, que todas las clases sean sincrónicas, muchas veces entonces las clases quedan grabadas y entonces el estudiante la puede ver en otros horarios. Quiero decir, hay un conjunto de cuestiones para que no se desborde y podamos seguir manteniendo un diálogo. Hay un mandato, un IPE, de que las clases no tienen que ser una conferencia, una cátedra de un saber erudito, sobre todo de Buenos Aires y de La Plata, sino que tiene que ser un constante diálogo. Y es uno de los grandes atractivos por los cuales nos convocaron y nos sentimos convocados para trabajar. Edu, bueno, mirá, me surgen un montón de cuestiones para hablar con vos. Creo, te había comentado la otra vez, hay ciclos pensados hacia adelante para tratar otras temáticas en las cuales me parece, estoy convencido de que sos una voz autorizada para charlar, así que seguramente en algún momento volveré a molestarte, a contactarme con vos, pero como para darle cierta uniformidad al formato de estas entrevistas, que estén dentro de más o menos los 60 minutos. Me gustaría que a modo de cierre, sin ningún tipo de restricción de tiempo, puedas contarme, puedas decirme aquello que hoy a vos te preocupa sobre el campo de la educación física, ya sea en lo personal o como parte de un área en una universidad que está generando algo nuevo, desde donde quieras verlo, pero eso que hoy te hace más ruido, que te preocupa,
que vos decís, mirá, si existió esta charla, no puedo dejar de hablar de esto. Me gustaría que te explayes en lo que, en algo en ese sentido. Mira, muy abierta tu pregunta, así que muy abierta mi respuesta. Es la idea. No, Sí. lo acepto como un lindo desafío. Mira, hay una cuestión de... Ayer justamente con una querida colega lo estábamos hablando en un contexto diferente. Ana Abramovsky, que es una investigadora de ciencias de la educación que trabaja sobre todo con lo que hoy llamaríamos educación emocional, ¿no? Esa cuestión, y decía algo, estamos en un fuerte contexto emocionalizador, ¿no? Parecería que la educación tiene que emocionar, tiene que generar algo en el otro, en un sentido de las emociones. Una de las cosas que obviamente charlaba es el lugar del cuerpo en todo esto que hablamos de educación emocional, eh, etcétera. Y a mí me parece que muchas veces caemos en la trampa de señalar las líneas por donde no por donde querríamos ser críticos y no entrar, y sí, y no darnos cuenta de las cosas que potencialmente sí podemos hacer. Primero, partir de reconocer que toda educación conlleva un afecto, o sea, es afectar al otro de otra manera. Después discutamos si tenemos que englobar a una idea romántica de amor y preguntarle a los niños si están felices o están tristes, y en base a eso, ¿qué hacemos? Pero quiero decir, esa es una preocupación para pensar. Y en ese sentido, una de las preocupaciones que vengo sosteniendo es no ya el sentido común sobre la educación física, sino lo que llamo el sentido común disciplinar, aquello que dentro de la educación física se transforma en una suerte de sentido común, de sentido naturalizado. Si vos querés, en el sentido de Marx, la naturalización como el olvido de toda historia. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué la gente piensa que un profesor de educación física tiene que estar entrenado? ¿Por qué si me duele acá, un profesor de educación física tiene que saber por qué y cómo solucionarlo? Ese tipo de creencias. Pero hay ciertas creencias de la educación física que sí me parece que vale la pena poner el ojo. Una es, por ejemplo, que los niños y las niñas están deseosos todo el tiempo de la clase de educación física, ¿no? Nos están esperando, nos prefieren, etcétera. Hay que reconocer primero que muchos de los niños y niñas lo que más quieren es salir del aula, ir al patio. Después, si tienen clase, somos un accidente dentro de ese deseo, ¿no? Para decirlo de una manera irónica. Pero más allá de eso, lo que sí quisiera señalar es que una de las preocupaciones que se pueden tener de este tiempo es qué pasa con los niños y las niñas que no quieren hacer educación física. Que la educación física implica obligarlos a moverse de una manera que no quieren. O sea, porque nos refugiamos en la idea de que los niños y niñas no quieren, nos olvidamos de aquellos que no. Y ese es un problema cada vez mayor al cual tenemos que enfrentarnos. Estamos obligados a hacer que los niños obligadamente corran. ¿Qué hacemos con los que no? Es un tópico del cual no avanzamos. Y dentro de ese enorme desafío, a mí en lo particular me interesa pensar ciertas imágenes e imaginarios que se fueron construyendo alrededor de la educación física. Yo trabajo, muchas de mis investigaciones tienen que ver con, no solo con la condición política de la educación física, sino con las construcciones estéticas que conllevan la educación física. La estética no solo como la belleza, o sea, no solo el gimnasio para llegar bien al verano, sino esa relación que tenemos sobre una sensibilidad sobre nuestro cuerpo, sobre los cuerpos de los demás, sobre los objetos. Esa condición de educación estética que tiene la educación física me parece un tópico muy importante de nuestra era, sobre todo cuando pasamos en nuestra palma de la mano, scrolleamos la vida y vemos cuerpos e imágenes que configuran sentidos sociales, sobre todo con las infancias y las adolescencias, que en algunos casos vale la pena reparar y ponerse a cuestionar cuál es el ejemplo de lo corporal que nosotros queremos transmitir. Si la educación física nació con el mandato normalizador de que el cuerpo correcto era aquel cuerpo que era igual al del resto, hoy el cuerpo correcto sería aquel que se distingue del resto.
y eso conlleva ciertos peligros para la educación. En ese sentido van algunas de mis preocupaciones. Estas cuestiones las reflejamos en las carreras que nosotros desarrollamos, digo, tratar de no, de pensar la educación física con su mandato tradicional, normalizador, disciplinador, etcétera, que ojalá en algún momento podamos ir discutiendo, pero también pensar el gesto más actual, individualizante que estamos viviendo, en el cual parecería que es un sálvese quien puede y se disgrega cierto sentido de comunidad. eh, Soy creyente de pocas cosas, pero creo que la educación física tiene muchísimo para aportar en el ámbito educativo, para generar lazos de colectivos de comunidad, para seguir desarrollando sentidos educativos emancipatorios, para pensar las diversidades, porque las diversidades se ponen muy en juego en las clases de educación física. En fin, creo que la escuela tiene enormes problemas, pero sigue siendo la institución más importante de nuestras sociedades que hay que sostener, hay que criticar y sostener. Y dentro de todo eso, la educación física es una de sus eh, de sus asignaturas más criticadas, que hay que seguir criticando, pero hay que seguir sosteniendo, porque la educación del cuerpo considero que es fundamental para sostener aquel proyecto que hablábamos antes de conservar la cultura. Sí, es un tema interesante. Sé que estás yendo por ahí con tus investigaciones. También te escucho que estás participando de de unas pequeñas intervenciones, unos cortos acá en un canal televisivo. No sé si seguís, pero te vi varias veces acá en Chaco. Sé que va por ahí. Hay mucho para charlar sobre esto, mucho más en estos tiempos, como vos decís, estás caminando en lo que pensás, en lo que investigás y en lo que proponés, en un terreno donde, bueno, es bastante movilizador, podríamos decir, porque avanzan muchas ideas que por ahí, como vos decís, si no la podemos pensar bien, no las tomamos, no las criticamos, no las problematizamos, son descartadas y quizás ahí en ese descarte o en esa resistencia o en ese rechazo hay un montón de cosas para ver, aprovechar, analizar y problematizar. Así que bueno, creo que por ahí va la próxima convocatoria, que no es ningún compromiso público, porque creo que tenemos confianza como para decírtelo en público, pero después charlarlo en privado. Creo que por ahí irá por donde charlaremos la próxima. Así que bueno, Edu, la verdad que reitero esto que acabo de decir, se abren un montón de cosas, un montón de hilos para tirar para otras charlas con vos. Te agradezco muchísimo. Creo que de lo que queríamos charlar sobre la gestión desde el lugar en el que vos estás, se habló bastante, así que me parece que es interesantísimo lo que puede quedar esta charla. Así que nada, te agradezco mucho, un gusto haberte visto y te dejo el cierre para lo que quieras, el cierre a tu cargo. No, como abrí, vuelvo a cerrar, agradecido por la invitación acá, pero también por el espacio que generaste en esa educación física en debate, seguir abriendo la posibilidad de diálogos es fundamental para seguir construyendo nuevas y mejores prácticas. Así que ojalá este diálogo haya servido. Ojalá a alguien le interese seguir el debate. Por supuesto, voy a dejar mi mail, eduardo.galac@unipe.edu.ar, por si alguien tiene algún tipo de pregunta y demás. Me parece que este tipo de encuentros funcionan apenas como un disparador para seguir pensando. Así que gracias por permitirme estar en esta charla y por el espacio que has creado. Bueno, Edu, un abrazo, que andes bien y quedamos charlando un ratito en privado una vez que corte. Dale.